Muy buenos días, chicos y chicas de grado 17. Me permito crear este video con el fin de ampliar la explicación para aquellos estudiantes que de pronto no comprendieron la dinámica explicada ayer o aquellos que no pudieron ingresar por diferentes situaciones. Recordarles inicialmente, mis amores, que la guía 5 para esta oportunidad de ciencias sociales, educación religiosa, ética y filosofía es una sola actividad, es un solo proyecto de trabajo, razón por la cual es importante que ustedes hagan un trabajo juicioso, riguroso, además porque es un asunto personal, un asunto académico personal, pues que no requieren como de copiar o de tomar información de fuentes de internet o de compañeros. Me parece importante hacer esta claridad. Además, recordarles que esta es única guía para el periodo 3 y es importante pues que lo hagamos a conciencia. Como les decía, es un solo trabajo que tienen que enviar. Cuando ustedes terminen la guía, se la envían a los docentes de filosofía, religión, ética, sociales, economía, ¿de acuerdo? Bueno, el tema para grado décimo en esta oportunidad tiene que ver con dos conceptos, a saber, resiliencia y felicidad. Inicialmente la guía se presenta con una pequeña explicación o esbozo, aquí medio lo señalo, sobre el doctor Edgardo Maya. ¿Por qué tomamos a este autor? Inicialmente lo abordamos porque es un médico que realiza una reflexión en torno a la situación que estamos viviendo, la pandemia, pero desde las emociones. Entonces es un médico que desde la medicina analiza cómo se da el manejo de las emociones en tiempos de pandemia. Otro asunto del por qué lo abordamos es porque es un médico que es egresado del Liceo Comercial, Raíces Yumbeñas, y que tiene mucho que aportar a nosotros y deja mucho que desearnos en torno a que las situaciones o los proyectos que nos planteamos sí se pueden lograr. Actualmente reside este médico en Costa Rica, tiene varias clínicas y digamos que es un personaje internacionalmente conocido por los trabajos que viene realizando en torno a la medicina, además en torno al tema del manejo de las emociones. Entonces, como les decía, aquí inicialmente hay un pequeño resumen sobre este médico y sobre las nociones que él plantea de resiliencia y felicidad. Cuando termina el texto, más abajo está el enlace. En este enlace es importante que ustedes ingresen, pues allí van a encontrar el audio. El audio es importante que se escuche, dado que es la base para el desarrollo de la guía. Posteriormente van a encontrar aquí otro texto donde escuetamente se les presenta la noción de felicidad planteada por Aristóteles. Lo que les estoy señalando aquí hace referencia a la noción de virtud. Recordemos que para Aristóteles la virtud es el punto intermedio entre dos extremos, es decir, si tenemos el extremo del color negro y el extremo del color blanco, Aristóteles va a decir que el punto intermedio entre ambos va a ser el color gris. Igualmente pasa con las emociones o con las situaciones. Para Aristóteles el hombre debe atender a unas virtudes, a un equilibrio sano para buscar la felicidad. Aquí nos pone ejemplos de la templanza, de la paciencia, la verdad, la astucia, etc. Y a su vez nos da unas pequeñas definiciones. Este texto aquí colocamos de dónde fue tomado, pero realmente donde Aristóteles aborda la noción de felicidad está explícita en un texto de él que se llama la Ética Nicomaquea. Ya vamos a dar inicio entonces al desarrollo de la guía. Esta guía tiene por título Construyendo mi proyecto de vida. Es un texto, la verdad, chicos, gócense realizando esta guía. Más allá de cumplir por una nota, es un diálogo con ustedes mismos, y recordemos que para los griegos la peor batalla que el ser humano confronta o tiene es consigo mismo. Entonces es importante, como dice Sócrates, conocerse a sí mismo. ¿Y cómo me conozco a sí mismo? Haciendo una pausa, revisando mi interior, revisando mis emociones, revisando mis debilidades, mis habilidades, y saber hasta qué punto puedo llegar. Inicialmente la guía tiene por principio que ustedes realicen un árbol genealógico. Como ustedes bien saben, el árbol genealógico hace referencia a esa revisión de nuestros antepasados. Quién era mi tío, mis primos, mis hermanos, mis abuelos, mis tatarabuelos. Y digamos que el árbol genealógico para o termina cuando ya no tengo información más de mis familiares. Aquí es muy importante como apoyarnos del papá. Además de hacer el árbol genealógico, como está en el ejemplo aquí con el arbolito, ustedes tienen que responder
cómo esas personas que ustedes describen allí han aportado en la construcción de su personalidad. Es decir, cómo mis hermanos, pues con las peleas, con nuestros día a día, mi mamá con sus consejos, mi papá o mi abuela, etcétera, han aportado de alguna manera un mínimo grano o una mínima semilla en la construcción de lo que soy actualmente. La segunda actividad tiene que ver con la construcción de una cartografía social. Aquí se les explica que es una cartografía social y aún más se justifica el por qué les pedimos esto. Para Aristóteles, para los griegos específicamente, es importante que el hombre se conozca a sí mismo, pero también a su entorno. El estarillita, es decir, Aristóteles plantea que el hombre es un ser social por naturaleza. No podemos pensarnos solos, autárquicos, es decir, que no dependemos de nadie. Por esta razón toma sentido la cartografía social. Aquí, como se muestra en la imagen, ustedes van a hacer un pequeño mapa de su barrio, su contexto inmediato, y me van a contar dónde queda el parque, dónde queda la tienda, la señora que vende las arepas, el señor que vende los caramelos, y cómo esto de alguna manera también ha aportado a ustedes, por lo menos cuando no había plata para comprar la leche y la señora nos fiaba, o cómo comprar esa arepa nos mitigaba el hambre. Entonces básicamente es que ustedes nos cuenten brevemente cómo esas personas de su contexto inmediato, fuera de su contexto familiar, han aportado también a ustedes. Aquí les coloco un ejemplo de cómo debería ser la cartografía social, para que ustedes tengan una idea. Ya luego, con base en estos dos elementos, inician unas preguntas de autoconocimiento. Estas preguntas son muy importantes, chicos, no la vayan a contestar al azar, y son muy filosóficas. La primera pregunta es ¿quién soy? Aquí no me vayan a responder soy Pepito Pérez, alto, de ojos azules, cabello castaño, no. Vayan más allá. ¿Quién soy? Soy un ser humano con debilidades, con habilidades, con fortalezas. ¿Qué fortalezas? ¿Las reconozco? ¿Un ser humano que aporta a la sociedad o que destruye? Esa es la respuesta que quiero que ustedes se cuestionen a sí mismo. La segunda pregunta hace referencia a cuál es el sentido de la vida. ¿Qué sentido le dan ustedes a su vida? Y fíjense que esto tiene mucha correlación con lo que venimos hablando aquí sobre el árbol genealógico y a su vez sobre la cartografía social. ¿Cuáles son los principios en los que te sientes identificado? Es decir, de alguna manera, en la crianza que tenemos con nuestros padres, somos criados en un entorno de valores y principios. De ellos, ¿cuáles te identifican? La honestidad, el amor al prójimo, el servicio a la comunidad. Bueno, ya es un asunto muy personal. Cuarta, ¿cuáles son los valores que te representan? Van ligada con la número 3. Quinta, ¿cuáles son mis intereses? ¿Qué es lo que lo mueve a ustedes? ¿Qué es lo que los hace a ustedes, caramba, pararse de la cama y movilizarse a cumplir sus metas? ¿Cuáles han sido los acontecimientos que han influido en forma decisiva en lo que soy? Es decir, cómo, por lo menos, cómo lo externo ha afectado a ustedes de forma positiva o no tanto, por lo menos. Si de pronto estamos en la calle y alguien nos roba, cómo eso nos vuelve temerosos, preocupados, con miedo de salir a la calle, de pronto sacar el celular y usarlo en la calle, o más bien, si tengo un evento bonito, positivo, cómo eso también aporta a mi seguridad, a mi confianza. Séptima, ¿cuáles han sido mis principales éxitos y fracasos? Es decir, ustedes, si lo que se han planteado lo han logrado, y lo que se han planteado y si no lo han logrado, ¿por qué no lo han logrado? ¿Quiénes o quién ha aportado a mi vida? Luego dice avanza en el camino, y aquí es una pregunta, una caracterización muy puntual con Aristóteles. Aquí la intención es indagar como que qué metas ustedes se han propuesto y han logrado como llegar a ese sentido de la felicidad. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Aquí tiene que ver mucho con el tema de sus acciones, chicos. Si las acciones que ustedes realizan van a dejar un precedente positivo o negativo en su sociedad o en su contexto inmediato, o cómo las acciones que ustedes tienen impactan o no con su familia, con sus primos menores, con sus hermanos menores, con sus papás, sus abuelos. ¿Cuáles son los medios para alcanzar el fin propuesto? Es decir, uno se propone una meta, por lo menos ustedes están en grado 10º y la meta de ustedes inmediata a corto plazo es llegar a grado 11. ¿Qué tienen que hacer para ello? Pues cursar el grado 10º. Además, ¿qué tienen que hacer? Pasar las materias. Pero pasar las materias, ¿qué tienen que hacer? Cumplir con las actividades, con las exposiciones, compartir con sus compañeros. Entonces, yo me planteo un fin, una meta, pero también me planteo qué caminos o qué situaciones tengo que recorrer para llegar al fin propuesto, ¿de acuerdo? Pregunta número 3, ¿qué te hace feliz y qué le ha significado a tu vida?
es muy personal. ¿Qué personas han estado presentes aportando en tu vida? Tus papás, tus abuelos, también tus mascotas. ¿Qué misión y visión te has planteado en tu camino? Si no lo han hecho, van a tomar la pausa para pensarlo. De la lista que nos han contado Aristóteles, es decir, la que expuse arriba sobre las virtudes, ¿qué de esas ustedes tienen? Como que, ¿con qué se conectan? Séptima pregunta, ¿cómo te has pensado en 3, 7, 10 años? Importante, chicos, que se proyecten, que se piensen en ese proyecto de vida entre ustedes. Me van a contar cómo se ven ustedes en 3 años, cómo se ven ustedes en 7 y en 10 años, desde lo emocional a lo académico, ¿de acuerdo? Luego avanzamos en la actividad y al otro punto de la actividad lo hemos llamado esquivando obstáculos y tiene que ver un poco con la propuesta que plantea Edgardo, el doctor Maya, en torno a la noción de resiliencia. Recordemos que el concepto de resiliencia tiene que ver con la habilidad que tiene el ser humano para superar las adversidades, frustraciones, problemas que se presentan y transformarlos en algo positivo, o más bien como que, bueno, me pasó algo negativo, pero caramba, le doy la vuelta a eso y miro cómo puedo solucionar. Al respecto hay 6 preguntas. La primera pregunta dice: ¿de qué forma asumen las derrotas o problemas? ¿Cómo ustedes, cuando se planean un asunto por cumplir, pero por lo menos voy a ganar el examen, pero lo perdí, cómo lo asumen? Emocionalmente bajitos, llorando, ya no quiero seguir luchando, o por el contrario no, pues es una meta que tuvo fragilidades, pero pues con lo que viví, tengo la experiencia de aprendí qué y avanzo. Segunda, ¿de qué forma te has visto afectado por la situación que vivimos? Es decir, ¿cuáles son las emociones que ustedes han vivido alrededor de este encierro, confinamiento y el tema de la pandemia? ¿Cuál crees que sería tu aporte para reconstruir tu entorno ante la adversidad? ¿Cómo cada uno de ustedes puede aportar para impactar con mínimas cosas en su entorno? Por ejemplo, que mi barrio está súper cochino porque todo el mundo tiene el mal hábito de tirar basura en la cuadra. Pues puedo promover, liderar una jornada de sensibilización para embellecer el barrio. Entonces vamos a recoger la basura X día, el otro día vamos a regar las plantas, el otro día vamos a colocar basuras seleccionadas para que los habitantes de mi cuadra sepan administrar la basura, etcétera. Cuarta, ¿qué estrategias plantearías para el manejo de tus debilidades internas y externas? ¿Cómo ustedes plantean para ustedes mismos darle manejo a las emociones no tan positivas? ¿Cuáles son tus fortalezas y oportunidades? Es la quinta pregunta. La sexta, ¿qué emociones has percibido por estos tiempos y cómo le has dado manejo? Es muy en línea con la pregunta número 3. Ya aquí se les consulta, mis amores, por 3 ítems muy importantes. La primera es tiempo en familia. Ustedes me van a contar cuál es la importancia para ustedes de su familia y cómo eso ha aportado su felicidad. Adicional a eso, se van a tomar una foto en el momento familiar que ustedes han disfrutado. Puede ser en la cena, cuando salen a una comida familiar, o cuando van al río a Pance o a Dapa, o cuando la mamá hace su comida favorita y pueden compartir en familia. Le toman la foto allí y la pegan en el trabajo. ¿Cómo te proyectas académicamente? Aquí, por medio de fotos o videos, me van a contar, por lo menos, que Caterine se proyecta 5 años como médica veterinaria. Me tomo la foto o cojo un recorte con ese proyecto que me tengo, pero también voy a contar por medio de fotos cómo, o por medio de recortes, qué metas o qué pasos tengo que hacer para llegar a esa meta final. Entonces, terminar mi grado 11, me tomo una foto o tomo un recorte graduada de 11, luego otra foto ingresando a la universidad, luego transcurriendo la universidad, manteniéndome en ella y graduándome. Y la última pregunta, ustedes van a realizar un texto corto donde me van a contar cuál es su legado para el mundo, qué le piensan contar al mundo, ¿de acuerdo? Bueno, voy a pausar esta parte para luego explicar la segunda parte de la actividad.